Hay momentos en mi vida que me siento estancado. Por más que intento avanzar, no puedo lograrlo. En mi carrera, en mi familia y en mi vida espiritual, no puedo evitar pensar en ese hombre junto al estanque. 38 años esperando. Hasta que Jesús lo vio y le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. A veces me siento igual, atrapado en lo mismo, esperando. Pero hoy entiendo que Jesús ya está aquí, diciéndome: levántate. Así que hoy decido dejar de esperar, confiar en Él y dar ese paso. Porque cuando Él está presente, lo que parece poco puede multiplicarse y lo que parece inmóvil puede ponerse en marcha. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Desde la capital de Colombia, Bogotá, D.C., te saludamos y te damos la bienvenida a esto que se llama Inverso Podcast. Vane, ¿qué tal? Bienvenida. Pastor, muchas gracias. Qué gusto estar nuevamente aquí con usted y con las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Diego, bienvenido. Hola, Pastor Vane, qué placer estar con ustedes acá el día de hoy. Oiga, me encanta esa entrada y esa voz. Gracias por acompañarnos, por sacar de tu tiempo. Y quiero recordarles, amigos, que vamos a disfrutar del estudio del capítulo 5 al 12 del libro de Juan. Recordemos que Juan le da un enfoque muy especial a la vida de Jesús. Juan pretende demostrar la divinidad de Jesús y hoy vamos a entender cómo lo hace a través del ministerio público. Hasta el momento hemos visto a un Jesús pues haciendo milagros como las bodas de Caná, más secretos, más en casita, más reservado. Pero a partir del capítulo 5 encontramos a un Jesús que empieza un ministerio más público, haciendo milagros. Allí en el estanque, caminando sobre el agua, alimentando a la multitud. Empezamos a ver a un Jesús activo en un ministerio más abierto. En estos capítulos encontramos a Jesús interactuando más con la gente y con los líderes religiosos. Hablemos de los milagros, Juan Diego. Así es, Pastor. Acá en el capítulo 5 comienza, digamos que lo interesante del ministerio de Jesús, ¿no? Porque antes estaba como en una etapa más de trabajar un poco bajo las sombras, digámoslo así. Aquí arranca con todo y arranca, Pastor, con un milagro fuerte por allí en el pozo de Bethesda. Wow, ¿No, hay Nata? mucho que aprender. Vane, pero te hago una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a hacer cosas increíbles? Cuando alguien se levanta a hacer cosas que tal vez no se han hecho antes. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a ser más vista y visible en un escenario público? Pastor, me quitó las palabras de la boca porque justo cuando su merced estaba diciendo que empezamos con la revelación de Jesús, yo decía como empezamos mal. Porque claro, se empieza a revelar que es el Hijo de Dios y se empieza a ver oposición. Que tenemos un dicho con unos amigos muy cercanos que siempre hay oposición. Y cuando te revelas, cuando muestras que estás cerca al Padre, empieza la oposición, empiezan los conflictos. Porque antes no te veías y ahora te estás viendo que eres un hijo de Dios. Así que empezaron las cosas no tan chéveres para Jesús. Y aprovecho para decirle a las personas que están conectadas en este espacio, si tú no quieres que te critiquen, no quieres que te señalen, pues nunca haz algo relevante. Mantente allí escondido. De lo contrario, si empiezas a hacer cosas lindas para Dios, empiezas a crear proyectos especiales de cambio, revolución para la iglesia, para tu familia, para tu entorno, es allí donde la gente comienza a decir: ¿y este qué? Que fue lo que pocas palabras le decían a Jesús: ¿y este qué? Vamos a hablar específicamente cuando Jesús llega a ese estanque, que la creencia, ojo con lo que voy a decir, el inverso, porque el inverso lo enseña, el inverso decía, había una creencia judía y la creencia era que un ángel venía cada cierto tiempo y entonces cuando el ángel llegaba pues había sanidad. Era una creencia, que es algo específico del repaso inverso, era una creencia. ¿Por qué? Porque pues en algún momento el ángel o la sanidad de Jesús quiere que se le dé a todos, pero era la creencia, entonces había una cantidad de gente esperando que ese ángel
llegara, pastor, llegara y moviera las aguas y todos se tiraban de una vez a ver quién alcanzaba a entrar primero. Hay una curiosidad, algo que me llamó la atención, y es que el Bethesda significa la casa de misericordia. Entonces, pues podemos así hacernos una idea de que este lugar era el lugar a donde acudían las personas que ya prácticamente podemos decir que habían hecho todo lo posible para ser sanas y no habían sido sanas. Tenían la última esperanza ahí en que se moviera ese charquito, ese pozo y se lanzaran, Has ¿no? dicho algo, Juan Diego, que a mí me llamó muchísimo la atención y ¿sabes qué es? Que para la gente era tan fácil creer que podía llegar un ángel, podía pasar, porque de hecho te decía que la sombra de Pedro y no sé qué sanaba y la gente creía tanto en eso, en el estanque, en que se movía y a veces lo traigo a nuestra actualidad. ¿Qué tan fácil es creer en que si tengo un orzuelo y me pongo la cuchara fría de ayunas se me quita? Pero qué tan difícil es creer en que tenemos un Dios que nos ama y que nos cura. O sea, es muy fácil creer lo externo y a veces qué tan complicado se nos hace creerle a Dios. Por eso ese estanque se convierte también en un símbolo que quita la atención de Jesús, porque allí habían leprosos, habían paralíticos, cojos, ciegos, había gente realmente enferma. Y todo el mundo estaba esperando eso y se concentraban era en el estanque y tal vez dejaron pasar muchas oportunidades de mirar hacia arriba. Juan Así Diego. es, pastor. Resulta, pues, Jesús llegó, imaginémonos un momento la escena, ¿no? Llega Jesús, un montón de enfermos, y escoge a un hombre que llevaba 38 años Wow. Y para enfermo. escogerlo, ¿sabes? Claro, incluso el capítulo 21, el de a todas las gentes, dice que él escogió al peor. O sea, imaginemos la condición de este hombre de Oye, 38 años. antes de que sigas, te voy a hacer ahí un paréntesis que me llamó muchísimo la atención y es algo también para mí y para quienes nos están viendo, es la importancia de nuestros amigos, porque yo creo que en todo el contexto que vas a decir, este hombre paralítico, ¿por qué era tan especial? Estaba solo, ni siquiera podía estar en el estanque, decía que no tenía amigos. Así es, y a mí me impresiona mucho, pastor, las palabras de Jesús cuando llegó, ¿no? Porque pues nos ponemos en la piel pues de este hombre, 38 años enfermos, no sabemos cuántos años llevaba esperando a que el agua se moviera, y pues que alguien se acerque y te diga, oye, ¿quieres ser sano? Es como, pues llevo 38 años enfermo, amigo. ¿Qué Es relevancia tienen pues las palabras de Jesús en ese momento? claro, mire, Jesús, Juan Diego, Vane y amigos, Jesús no indagó mucho en quién es ese hombre, porque aparte que ya sabía, por supuesto, pero no se detuvo en ese hombre tiene fe, ese hombre va a la iglesia, ese hombre, o sea, no hubo una investigación pública previa de Jesús para que el texto y que Juan diga es que primero indagó quién era, a ver si se merecía el milagro, no. Jesús ni siquiera le preguntó, ¿tienes fe para yo hacerte el milagro? No, Jesús simplemente le dice, levántate, wow, y anda. Es decir, que fue un acto que hoy podemos interpretar, inferir, concluir que Jesús hace milagros no teniendo en cuenta nuestro estatus, incluso hasta con nuestra poca fe que manejamos en nuestra vida, aún así Jesús hace milagros. Pues, pastor, usted lo dice como, no, ni siquiera lo dice, lo leemos como tremendo milagro. Y yo digo, todos tenían que estar demasiado felices. O sea, las personas que estaban ahí, quienes veían, tendrían que estar muy, muy felices. Pero pareciera que no, parece que hubo un conflicto. ¿Por qué iba a haber un conflicto si hubo un milagro? Es irónico, es irónico saber que los líderes religiosos, en vez de alegrarse, un hombre que sufría hace 38 años, a él se le cambió la vida. ¿Y quién se la cambió? Jesús. En lugar de regocijarse, de celebrar, ellos comenzaron a enojarse porque Jesús había hecho un milagro y el milagro lo había hecho en sábado. Ese era el punto crucial, Vane. Pero, pero es que es rarísimo, o sea, hizo un milagro. Deberían Sí. estar muy felices. Sí, vale, deberían estar felices. O sea, yo me pongo como en ese momento y deberían estar muy felices, pero hay otra parte en la que pues a mí me causa curiosidad, pastor, yo soy muy curioso.
Y entonces me doy cuenta que en el relato Jesús, aún sabiendo quizás que era sábado, no solamente lo sana en sábado, que de pronto ya era como, uy, molesto, ¿no? Aparte le dice, recoge tu cama y vete. Aun cuando pues en las reglas judías sabemos que eran No estrictísimos, podían llevar no ninguna podía carga. llevar nada, porque Jesús le dice como, no solamente lo sana en sábado, sino que también le dice, agarre su cama y márchese. Muy bien, Juan Diego, Ivane. Aquí hay un elemento trascendental y es el sábado. El elemento, o sea, trascendental es el sábado porque el milagro se ejecuta en un día muy sagrado para ellos. Pero es como si Jesús no tuviese en cuenta las reglas de los judíos, o sea, como la importancia que les daban al sábado, ¿sí? Como que, ¿acaso Jesús no tenía en cuenta eso que era tan importante para los judíos? Claro que sí. De hecho, Mateo 5:17 dice el mismo Jesús, yo no he venido a eliminar ni a abrogar nada, ni la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. ¿Cuál era el dilema aquí? Pues déjenme explicarles que el problema era que los fariseos habían creado más de 613 leyes humanas, no divinas, Ok. solamente para el sábado. O sea, ya no 603. se veía ni siquiera un sábado de gozo, sino un sábado de carga. O sea, me haces pensar en cualquier película en donde están clavando muchísimos decretos y ni siquiera se hace ameno estar en algún lugar porque no se puede hacer nada. O sea, ¿qué carga tendría que ser guardar el sábado? Es ¿Y que cómo lo vemos en nuestra actualidad? Es que nosotros muchas veces hemos enseñado el no. No se puede hacer esto en sábado, no se puede hacer lo otro en sábado y le enseñamos a los nuevos amigos que vienen a visitarnos a conocer a Jesús en nuestras congregaciones el no. Entonces las personas se quedan con ese no y no disfrutan el, uy, qué rico va a llegar un sábado, sino que, uy, qué pereza, ¿verdad? Que no puedo hacer esto ni lo otro. Entonces colocamos cargas. Dios vino a enseñarnos el sí, sí puedo hacer milagros, sí puedo hacer todo el bien posible, sí puedo ayudar a otros. Claro, pastor, yo siento también que estas 613 leyes que habían puesto de más era un poquito, hacia el sábado un poquito egoísta, ¿no? Yo me pongo a pensar, Dios hizo al mundo en 6 días y descansó el séptimo, pero aún así hay leyes naturales que trabajan constantemente, aún en el séptimo día, porque la naturaleza toda vive constantemente sirviendo, ¿no? El sol da luz a las plantas, hacen la fotosíntesis, estas crecen, dan frutos, alimentan animales, alimentan seres humanos. Y de alguna forma, si desviamos la mirada del sábado y la hacemos como un montón de cosas egoístas que al final pues son cosas que nos sirven solamente a nosotros, olvidamos la verdadera razón del sábado, que es servir. Porque dice el mandamiento, el séptimo día yo lo aparto para que haga solamente mi obra y para que haga solamente mi voluntad. Y creo que Jesús de alguna forma quería derrocar todas estas leyes de esa manera. Y qué mejor que pues sirviendo, sanando a alguien que llevaba 38 años enfermo. Total. ¿Sabes qué me hicieron recordar de una historia? Yo tengo un esposo como entero, literal, entonces creo que una de tantas historias era tipo que está el pastor ungiendo al enfermo y llega una hermanita y le dice, pastor, háblele del sábado, háblele del sábado. En realidad, esa es la importancia que se debería tener en ese momento o esa es la importancia, es decir, en nuestra actualidad, ¿cómo podríamos darle esa importancia y cuál debería ser nuestra actitud con el día sábado? Lo que pasa es que nosotros no podemos caer en el legalismo, en la letra. La letra es buena cuando nosotros estamos conectados con el que creó la letra. Si nuestro corazón no está en conexión con Dios, la letra es muerta, porque podemos hacer muchas obras y de hecho los fariseos intentaban hacer muchas cosas para que a través del cumplimiento a la letra ellos ganaran la salvación. Entonces, la letra es muerta cuando mi vida está alejada de Jesús. Por eso ellos se llenaron de ira, de enojo, porque estaban tan pegados a la letra que no se dieron cuenta que el dueño de la letra, que el dueño del mundo estaba enfrente de ellos haciendo y cambiando el esquema que habían tenido sobre el sábado. Entonces Jesús le estaba diciendo, este es un día para regocijarse, este es un día para ser feliz, el sábado es un día para estar con nuestros amigos, familias, allegados, hermanos,
para estar feliz y no para estar amargado, que no pueda hacer esto, lo otro. Entonces Jesús lo que hace es cambiar y el enojo de ellos es porque Jesús no está haciendo el protocolo que humanamente ellos habían inventado. Y qué ironía esto, ¿no? Siento que Juan, cuando escribe esta parte, le da la importancia, la prioridad a lo que era prioritario, que fue un milagro, que fue que había una persona paralítica que estaba solo, que no se podía levantar, que cuántas veces, si lo imaginamos, se tuvo que haber quedado ahí tirado porque no había quien lo recibiera y ya podía caminar, podía levantarse y tendría que ser impactante para las personas viéndolo llevar su carga y cómo cambia todo eso, se minimiza por centrarse en lo que su merced dice y ser legalista a lo que es un día. Y eso me hace pensar en también lo que nos decía, y es que los judíos, y creo que viene hablando de otros milagros, y dice los judíos, quiere decir como que todos los judíos eran malos o estaban en contra de Jesús, porque Jesús era un judío y los discípulos también eran judíos. Entonces ahí, ¿qué pasa, pastor? Miren, el tema con el pueblo judío es que fue un pueblo escogido, era un pueblo muy pequeño y a comparación de las potencias de ese entonces, era un pueblo de poca monta. Entonces, cuando Dios escoge este pueblo pequeño, dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomios capítulo 5, yo les escogí porque ustedes eran pequeños y los escogí no porque eran grandes ni porque eran muy trascendentales, sino porque eran pequeños y por eso los escogí con un propósito, que a través de los milagros y la gloria que Jesús vino a mostrar del cielo, muchos pueblos circundantes conocieran de Jesús y conocieran de Dios. Entonces, los pueblos judíos no eran malos, ellos en el deseo de hacer las cosas bien, pusieron cosas que los hacía ver malos y alejaron su corazón de las cosas realmente buenas. Por eso aquí tenemos a un grupo de fariseos enojadísimos. O sea, estaban tan pegados a la letra y tan pegados al decir, somos el pueblo escogido, que se les olvidó por completo realmente el cristianismo práctico. ¿Qué es el cristianismo práctico? Juan Diego, te ha ido bien, me alegra que te haya ido bien. No, uy, este Juan Diego le ha ido bien. Y comenzar a tener envidia por la bendición que la está teniendo de Dios. Claro, pastor. Y hay algo que me gusta resaltar de esta historia pues del enfermo de este pozo. Y es que a veces nosotros leemos las historias y las dejamos ahí, como en la Biblia, ¿no? Pero ese enfermo podemos ser nosotros, ¿no crees, Vane? Totalmente. Porque muchas veces enfrentamos solos cosas porque hay cosas que ni siquiera a nuestros amigos más cercanos les contamos Ujú. porque son muy personales y le decimos a Dios, Señor, yo no tengo quien me lleve a ti porque no, y no puedo, porque ya la ansiedad de tanto intentarlo, el desespero, ya no tengo fuerzas. Y que Jesús llegue y te diga como, oye, ¿quieres ser sano? Toma eso y anda. Me genera mucha esperanza, Vane, realmente. Les lanzo una pregunta a los dos y a ustedes que están allí conectados con nosotros. ¿Será que uno en el deseo de hacer las cosas muy bien podemos alejarnos de Dios? Sí, claramente. A veces olvidamos en realidad para quién trabajamos y nos concentramos de pronto en hacerlo también, pues no sé, pienso que cuando nos concentramos tanto en hacerlo bien, nos concentramos más como en el yo, en el que si yo lo hago bien, yo resalto más. No sé. Así, Sí, tal yo, cual. yo siento que puede llegar a pasar y lo vemos incluso en un capítulo adelante cuando Jesús pues alimenta a toda la multitud con panes y peces. Dice que la multitud intentó hacerlo rey a la fuerza y él tuvo que huir. Sí. Entonces yo cuando leí eso, pastor, yo dije, ¿hasta qué punto puede llegar uno a que por creencias llegue a querer hacer o a pensar que un milagro es porque yo creo que es eso? Y entonces ahí yo le quería preguntar, pastor, ¿son necesarias las señales y los milagros para creer? Bueno, amigos, eso se lo respondo con un capítulo. Juan capítulo 21 se le presenta a los discípulos que estaban en el versículo 23, enseña y habla que estaban escondidos, estaban reunidos en el aposento alto porque tenían miedo de que los soldados lo persiguieran. Entonces estaban como muy miedosos, llenos de temor, escondidos y se le presenta a Jesús. ¿Y sabe lo primero que hace Jesús? Juan Diego, Ivane,
les muestra, el versículo 24 y 25 dice que les muestra las manos y les dice, este soy yo, he resucitado, es verdad. Había 11, uno no había, no estaba allí, Tomás. Entonces los 11 le dice, oye, mire, vimos al maestro, Jesús resucitó. Y él dijo, hasta no ver la señal en sus manos y no tocar, vea que fue muy osado, y no meter mi mano en el costado, yo no voy a creer. No creeré, dice el versículo 25, la última parte. No creeré. La palabra no creeré viene del griego pisteuso, y pisteuso significa dejar de confiar. Cuando usted se molesta porque le robaron en la calle un celular, se molesta cuando no tiene para pagar la plata suficiente, en ese momento se enoja con Dios, usted está siendo incrédulo, es decir, está pisteuso, está dejando de confiar. Cuando llamamos primero a todos los bancos a ver quién nos hace el préstamo y por último a Dios, estamos dejando de confiar, pisteuso. No estamos creyendo, no estamos confiando. Se necesitan señales. En ese momento pregunto, ¿los discípulos, los 11 discípulos, necesitaban la señal de ver a Jesús resucitando? No, pues realmente creo que él ya se lo había dicho hace mucho, ¿no? Él les había dicho como, yo voy a resucitar, confíen. Que lo necesitaran, yo creo que no, pero sí les dio mucha más confianza. Miren, nosotros entendemos que cuando Jesús se le presenta a Tomás y le dice, mete la Tócame. mano Sí, es aquí como y que observa y no seas incrédulo, entendemos que Dios nos está diciendo, tenemos que creer, haya o no señales. No obstante, ay, que es tan rico cuando hay una señal. sí, sí. Es tan rico cuando Dios hace un milagro y hace algo en favor nuestro que nosotros decimos, oiga, vale la pena. Las señales nosotros no podemos confiar en ellas ni que nuestra fe se base en las señales. Sin embargo, a veces son necesarias las señales. En este caso explícito, Tomás necesitaba la señal, porque si no, nunca hubiese creído. Sí. Entonces, pero tampoco podemos basarnos en que necesita una señal. Tenemos que confiar por fe, pero qué rico cuando Dios nos hace un milagrito en favor nuestro. Y es increíble cómo de alguna forma con nuestros caprichos, podría decirlo, Dios aún así en su amor nos da muchísimas señales. Y yo creo que en nuestra vida, yo creo que Juan Diego, el pastor, yo y no sé, todas las personas que nos ven, han sentido en algún momento de su vida una señal de que Dios dice como, aquí estoy, tranquilo. Sí, yo definitivamente siento que Jesús vino en gran parte a eso y inició como este recorrido de hacer milagros ya públicamente a pesar de que iba a levantar pues todo el tema de la oposición y conflictos, porque el pueblo de Israel en ese momento, pero sobre todo incluso nosotros hoy en día, necesitamos ver esas señales, ver esos milagros, leemos las historias y decimos como, wow, de verdad Jesús era capaz de hacer esto y cuando pasa a hacerlo en nuestra vida, ya cambia el asunto, pastor. Miren, es que Jesús hizo las señales para demostrarle públicamente a la gente, creyentes y no creyentes, quién era Él. Por eso Juan 5 al 12, en estos fragmentos bíblicos, Juan nos enseña el poder de Jesús y la divinidad. Recuerden que esos capítulos tienen un propósito, es enseñarnos la divinidad. ¿Y cómo lo hizo Juan? Pues colocando los milagros, caminó sobre el mar, alimentó a una gran multitud, levantó un paralítico en el estanque de Betesda y le hizo el milagrito en sábado. Entonces Juan está diciendo, este que hizo milagros está haciendo estas señales en beneficio a los que la necesitan. Amigos, vamos a ir a un fragmento especial y es el momento del reto y ya regresamos. Shalom, mi gente bella. ¿Saben algo que me encanta? Y es que el reto de hoy viene con un día particular y ese es el sábado. Queremos que subas y compartas una foto de lo que para ti significa el sábado. Puede ser compartir con tu familia, puede ser ir al parque, puede ser ir a la iglesia, compartir con tus hermanos en la fe. Queremos que lo hagas y que te vamos a explicar en este momento cómo lo puedes hacer. Vea nuestras historias destacadas en @inverso_al piso podcast. Vamos a ir al lugar donde están las plantillas, vamos a buscar el reto y vamos a compartir esa foto. Vamos a disfrutar y a mostrar cómo disfrutamos de nuestro sábado.
Porque recuerda, ahora es Tu turno. Definitivamente Jesús vino a esta tierra a romper muchos esquemas y a hacer señales para que todos, gente de fe y gente que no la tiene, entendiera quién era Él. Juan Diego. Sí, pastor, así es. Y yo siento que era necesario que Jesús hiciera pues todo este tipo de señales, básicamente porque venía a romper no solamente un montón de paradigmas en ese momento de la historia, porque necesitaba demostrar que era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, y a pesar de que el pueblo de Israel desafortunadamente lo tomó por un lado en el que creían que iba a ser un rey terrenal, sus señales y sus milagros perduran y yo creo que hoy tenemos acceso incluso a tener alguno de esos señales y esos milagros en nuestras vidas. Así es, pastor, y creo que para ir finalizando es importante recordar que Jesús vino a morir por seres humanos, así que no podemos colocar por encima de una persona probablemente algo que en la iglesia lo tenemos como esto no puede ser de esta forma, porque primero están las personas. Así es. Amigos, gracias por acompañarnos en este estudio de Inverso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.